Un saludo, diletantes, y bienvenidos a un nuevo programa para Más Cine. En este caso es un programa especial, nunca mejor dicho. Es un programa que va a ser un poquito largo, pero no queremos que sea tampoco aburrido. Y es que hemos tenido la suerte y la oportunidad de cubrir, aunque no en su totalidad, unos días disfrutar del Festival de Cine de Málaga, después de haber ido al Festival de Sitges, al Festival de San Sebastián. Pues vamos ahí haciendo muescas en el cinturón, ¿no? Y la verdad que a mí es un festival que me hacía mucha ilusión siempre. Me encanta Málaga ciudad, su gente, está John allí, gran amigo, hermano, y el cine español, y el cine en lengua española, cine español e iberoamericano. O sea, es un tema que realmente yo entiendo que puede crear esa polarización de, oh, no me gusta el cine español, no sé qué. A mí siempre me ha interesado mucho ver las nuevas propuestas nacionales, los nuevos directores. Es como todos los festivales al final, vas a ver cosas mejores, peores, más flojas, pero hay las sorpresas, ya merece la pena, por las sorpresas ya merece la pena ir a los festivales. Y en este caso, pues, Nuria, ¿qué tal estás? Bien, con un frío hoy aquí en Zaragoza, la verdad ¿Has que el dormido, cambio de has dormido tiempo. ya después de las pelis de Málaga? Sí, la verdad que llevo unos días que estoy como desorientada. No sé si te ha pasado a ti también, pero estoy desorientada totalmente. Sí, sí, hoy ya parece que al segundo día resucitó y hoy ya parece que estoy ok. Pero bueno, en este caso, Nuria, que empezó a colaborar con nosotros hace unos meses en el canal, que nos trajo en exclusiva críticas desde el Festival de Venecia, esa muesca que ella tiene, yo no tengo, en el cinto, pues dio la casualidad, pues eso, ella le interesa todo lo relacionado con el cine, ya lo veis, se quiere dedicar a esto y coincidió, fuimos juntos al festival. Y ha sido una experiencia maravillosa, como siempre se pasa muy bien en un festival, pero pudimos ir acreditados, que esa es la diferencia. En este caso yo fui acreditado de prensa por este canal, por Más Cine, y ella fue acreditada por una revista, creo que era, si quieres comentarlo. Sí, bueno, decir que es mi primera acreditación y me hacía muchísima ilusión porque yo cubría el festival para escribir un artículo en una revista online que creo que es universitaria de Barcelona que se llama Film Historia Online. Y de ahí, Muy bien. pues, que pudiera tener la oportunidad. Así que podemos enseñarle a la gente, porque estos primeros minutos van a ser como un poco de friquerío, como aquel que dice, un poco los entresijos del festival. Al final, John nos hizo el favor de cogernos las acreditaciones porque llegábamos un sábado muy pillado de tiempo, teníamos que ir a un pase de prensa. Bueno, que era un poco lío y al final, pues esto es lo que nos dieron, que podemos enseñar, esta bolsa que dan en los festivales normalmente. Y aquí te viene como el kit del pringado, el kit de prensa que suele incluir, pues eso, en este caso yo pensaba que iba a incluir el programa, pero no lo incluía y te suelen dar, pues eso, aquí tenemos la acreditación, que como yo digo, te convierte, te vas pasando Bueno, ya de enseño yo civil. también. Hago el medio unboxing también. Exacto, aquí está el frame, vas pasando como de prensa a civil, según quieras, yo no la llevé mucho tiempo puesta, la verdad, no sé cuántas puertas te abre pocas puertas esto, la verdad, pocos privilegios vi yo ahí, solo que tienes que trabajar y trabajar, pero bueno, al final es verdad que mereció la pena los pases de prensa, que yo pensaba que no, y para que veáis un poco lo que incluye, pues eso, una revistilla de cine, venían por aquí también algunas cosas relacionadas, por ejemplo, con el Museo Picasso de Málaga. Hombre, también es 50% patrocinadores, ¿no? Los patrocinados, cosas de. ¿Esto qué es? Un descuento para comer. Yo Cosas lo que tiré hacen a la falta basura. a los periodistas, a la prensa. Mira, un marcapáginas también, algo de arte, del Zurbarán. Detallitos. Y al final, yo era muy escéptico con el tema de prensa, pero desde que fuimos al Festival de San Sebastián el año pasado, me di cuenta de que si quieres aprovechar el festival al 100%, tienes que ir acreditado, tienes que intentar acreditarte porque los pases de prensa que suelen ser por la mañana, ya que hay que madrugar y te lo tomas más como un trabajo, pues te los pierdes. Entonces, si no vas acreditado, no le puedes sacar todo el jugo al festival. Quizá yendo 10 días sí, pero yendo 4, si encima no puedes ir a los pases de la mañana, está muy limitado. O sea que, bueno, en este caso, nosotros que tenemos un canal, aunque me rechina decir que nos dedicamos a esto, porque en mi caso no me dedico a esto, pero si tenemos un canal o como Nuria en una revista o cualquier persona que tenga su blog y escriba sobre cine, por ejemplo, como hace
Javi, que lo conocimos esta vez en Sevilla, en Málaga, que yo no lo conocía, que él tiene su blog de visto en 35 milímetros. Pues Málaga está entre los festivales que suelen acreditar a todo el mundo, según me dicen. O sea, no es algo complicado acreditarte para el Festival de Málaga. Pero bueno, al final el ambiente, yo que hace poco estuve en el Festival de Sevilla, tengo que decir que el Festival de Málaga me gustó mucho porque tanto en Sitges como en San Sebastián, el festival se vive en el centro de la ciudad y la gente de la ciudad lo vive, y en Málaga sucede igual. La sede son los cines Albéniz, que el que conozca Málaga sabe que están en el centro del centro, donde está todo el turismo, donde está la gente dando vueltas, y al final se agradece mucho porque al final uno que va, que como Nuria que va de Zaragoza, yo que voy de Alicante, la gente que tiene que hacer un viaje, preparar un viaje, pues por lo menos sientes más esa acogida en la ciudad, ¿no? Te gusta más sentir esa acogida que yo, que por ejemplo cuando fui al Festival de Sevilla, pues era un poco rara la sensación, ya que en el centro de la ciudad no había nada, no había ningún ambiente, nadie hablaba del festival, la gente incluso no sabía que había un festival, y es un problema realmente cuando las sedes están tanto lejos entre ellas como lejos del centro. Yo creo que este concepto de que el centro de la ciudad lo viva es lo más bonito, es lo mejor de al final del festival, creo yo, ¿no? Nuria, ¿qué te parece? Pues es que, bueno, realmente también como nosotros teníamos el apartamento súper cerca, era como que todo estaba muy a mano. Si es que se llega enseguida a todos los sitios. ¿Te apetece irte a hacer turismo para el lado del puerto? Si es que en 15 minutos estabas. Entonces era todo muy cómodo y es lo que dice Cristian, que está todas las calles llenas de gente, con todo carteles, vamos, que es que no puedes, no, o sea, es imposible que no sepas que hay allí un festival. Y luego es que también lo sentí una gran diferencia con Venecia, porque es que en Venecia, claro, tienes que irte de lo que es Venecia a la isla que se llama Lido para que tú puedas vivir el festival. Y claro, no puedes hacer allí, estás en medio de la nada, no puedes hacer turismo como tal aquí, que aquí pues si tienes algún rato entre pases puedes irte por los alrededores a ver cosas o si eres más de gastronomía pues te vas por los bares, porque es que está todo, toda la vida de la ciudad está allí y es una gozada, la verdad. Es que no, es que es imposible aburrirte. Sí, lo que dice Nuria. Al final, para explicar un poco el ritmo que llevábamos o el programa que llevábamos, pues solíamos empezar a las 8:30 de la mañana con un pase, o sea que ya había que levantarse bastante temprano. 8:30 pase, después del pase rueda de prensa, después otra rueda de prensa, o sea, pase, 2 ruedas de prensa, otro pase sobre 12:30, otra rueda de prensa y a comer sobre las 3 menos cuarto. Era difícil terminar antes de las 3. Tienes esa hora y media para comer. Todo esto si te lo tomas eso como prensa y quieres aprovechar el día. Uno puede hacer lo que quiera al final. Tienes esa hora y media para comer y luego pase a las 4:30 y otro pase sobre las 6:30, 7, 7:30, para más o menos salir de todo este embrollo a las 9:30, 9:30 y ya poder hacer un poco de vida. Que si uno quería ver todavía otra más a las 10 o 10:30, también había pases todavía. Pero bueno, 3 o 4 películas al día ya íbamos bien. Yo al final creo que terminé viendo 12, 11, 12, no lo sé, y una sesión de cortos y aprovechamos mucho el tiempo, la verdad, porque si lo reducimos, es verdad que estuvimos 4 noches, pero como llegamos de tarde, al final fueron 72 horas en las que vimos esas 11, 12 películas. Fue un buen ritmo y es verdad que el cansancio estaba ya un poco acumulado. Esto es un poco la experiencia. Cualquier pregunta que tengáis, pues la dejáis abajo en la caja de comentarios. Cualquier cosa que queráis preguntarnos sobre la ciudad o sobre el festival. Y sobre todo desde aquí, a quien vea este vídeo yo sé que, por ejemplo, Jaume, joven cineasta, va a empezar pronto su periplo por los festivales. Sobre todo quien vea este vídeo y esté pensando en ir o esté dudando en ir, que se anime, porque es un festival que es fácil, que te dé la oportunidad de cubrirlo, que te dé la oportunidad de empezar y de empezar a divulgar sobre todo, y en España, de empezar a divulgar sobre cine español, que es muy importante. Y aparte deberíamos estar muy orgullosos porque llevamos ya muchos años, décadas, aunque haya muchos haters, que el cine español está a un grandísimo nivel. Pero bueno, fuera el rollo, vamos a intentar cambiar este setup, vamos a intentar empezar a hablar
No vamos a hablar de todo porque hay películas que realmente, bueno, pues son flojillas, no merecen la pena. Se pueden nombrar, pero vamos a intentar centrarnos en 6, 7, 8 películas que muchas de ellas se estrenan pronto y que creemos que merecen la pena. Vamos a ver si empezamos el invento, cambiamos esto, quitamos el fondo y empezamos por la primera película que fue, la verdad que fue el plato fuerte, ¿por qué no decirlo? Nos ocurrió algo muy particular con Sorda y es que no pudimos asistir al pase de prensa, se estrenaba un día antes de que llegáramos, estas cosas de los festivales que nunca sabes cuándo vas a acertar, y tuvimos que ir a un pase de público, las entradas estaban casi agotadas. Es que lo de los festivales, si no vas todos los días, es lo que tiene. Al final fuimos a un pase de público en un cine que estaba retirado del centro y por suerte, nosotros, como suelen decir, como soldados del cine pensamos verla en fila 1 porque es lo que quedaba, pero al final tuvimos un poco de suerte, siempre hay huecos y pudimos verla bien vista en fila 4, fila 5. Esta es la única película que creo que recuerdo que Nuria me la comentó 1 o 2 meses antes del festival, o por lo menos un mes. Esta es la única película que sonaba. Sonaba porque ya venía del Festival de Berlín, con viento de cola, con viento a favor, venía con un premio. Es una trayectoria similar a la de 20.000 especies de abejas en su día, porque por cierto estaba Sofía Otero allí en Málaga y Nuria se acercó a una niña. Sí. Eso, Pidiéndole permiso a su padre. sí, una educación absoluta. Yo soy muy respetuosa. Extremadamente. Sorda es la única película que llegaba al festival con mucho run run, y siempre estaba esa duda de cumplirá expectativas, será para tanto, porque todo el mundo habla genial de ella. Y pudimos verla porque digamos que nos dimos mala vuelta por verla porque no podíamos venirnos de Málaga sin ver esta película. Hubiera sido de verdad un fail en toda regla. Y la verdad que es una película que, habiendo visto 10 u 11, para mí no lo ha superado todavía, no lo superó nada. Fue una experiencia emocional y emotiva. Y creo que es de esas veces que se ve algo en un festival o se ve algo en una sala de cine que espero que mis palabras no envejezcan mal, pero creo que esta película, aún estrenándose tan pronto, que se estrena el día 4 de abril, creo que va directa a los Goya del año que viene. Creo que esta película va a aguantar. Esta película va a ser, no sé si un éxito de taquilla, porque eso es más tipo el 47 o La Infiltrada, pero sí que va a ser una película que va a tener un boca a boca o un boca a oreja, bueno, depende de cada uno, absolutamente maravilloso. Una película que la gente se va a emocionar, una película que te va a tocar el alma y una película que va ahí a aguantar por las actuaciones y por el tema y por la dirección hasta el final de la carrera. Vamos a intentar hablar de ella sin hacer spoilers y el planteamiento sería tal que tenemos una pareja donde ella es, bueno, primero es una ópera prima de la directora Eva Libertad, si no recuerdo mal su nombre, y tenemos a una pareja donde ella es sorda. Es una película que también tiene sus spoilers, ¿eh? O sea que vamos a intentar hablar de planteamiento de situación. Ella es sorda y él es oyente, como se suele decir, que es un término con el que yo no estaba muy familiarizado. Y eso ya de por sí sería un gran tema de película, porque es el choque de dos mundos. La verdad que esta discapacidad, adaptarte al mundo, siempre tener esa sociedad que te mira con rechazo, que te mira como que no te acepta en su círculo. Esa pareja, esa integración y ese saber estar durante 3 años adaptándose ya sería bastante. Pero es que en un momento dado, una pareja en sus 40 años más o menos, no son chicos muy jóvenes, pues ella se queda embarazada y espera un hijo. Y claro, en ese momento, como en toda pareja, sus vidas cambian radicalmente porque ellos pasan a un segundo plano y todo se centra en ese embarazo y ese futuro hijo, hija que van a tener. Porque a partir de ahí, pues la prioridad será el hijo o hija y ellos serán algo secundario, como es normal y como le pasa a todo el mundo. ¿Cuál es el tema? Pues claro, es una cosa que tampoco te pones nunca a pensarla, pues que ese hijo o hija cuando nazca, que la verdad que es un gran spoiler y no se puede comentar, puede ser sordo, puede ser oyente. Y ahí es donde la película se hace grande. Ahí es donde la película entra en dilemas emocionales,
en drama bien construido, un buen guión, y es donde te hace sentir cómo ese choque de mundos que antes era de pareja, ahora va a ser un choque por ver si el niño o la niña estará más cerca de uno o de otro, se distanciará, se integrará. Es realmente emotivo y doloroso a la vez ver en esta película cómo el tema de la sordera y de la discapacidad, mediante recursos narrativos y recursos de dirección, te llega a sentir cómo están tirando cada padre del brazo del niño para un lado opuesto. Es muy heavy de ver. Es complicado hablar más de ella, pero bueno, está claro que es un drama que trata la discapacidad y que está muy bien construido. Ahora hablamos un poco más, da tú tu opinión sin spoiler de la película y la comentamos un poco. Bueno, pues como dice Cristian, es una película que ya venía con una opinión por lo menos por parte del espectador, porque el premio que recibió es del público y fue un revuelo por las redes, porque es la ópera prima de esta directora y encima es una película española otra vez, como en 20.000 especies de abejas, cuando pasó todo. Y una vez más, pues estas directoras se atreven con temas muy humanos y que desconocidos por el gran público. Entonces yo creo que en ese sentido es normal que la gente reaccione así, porque son temas con los que quizás si no los tienes muy cerca, no te molestas en conocer o son prácticamente desconocidos aunque no los tengas de alguna forma cerca. Entonces es que lo trata con una naturalidad, con una forma muy delicada y luego es que tiene unas escenas bellísimas y muy humanas con las que sin tú tener una experiencia similar puedes conectar fácilmente porque hay un talento entre los actores brutal y una química entre ellos que yo de verdad no me imaginaba. Mira que ya veníamos un poco con ideas preconcebidas, o sea, ya estábamos un poco influenciados por todo el mundo que nos había dicho os va a encantar, es que como nos guste, no sé, no sabemos por dónde meternos y tal, pero la verdad que fue una experiencia totalmente nueva y es un tema, no sé si decir tabú, pero por lo menos desconocido y con el que terminas de ver la película y es que conectas desde el minuto 1 hasta el final y de una forma que yo aún sigo pensando en ella y reflexionando, o sea, es que no deja indiferente a nadie. Está claro, yo lo más destacable creo que es, pues eso, que es un primer trabajo, pero bueno, ya tenía un cortometraje llamado Sorda, se ve que esta película Mm. ha ampliado la historia, era con la misma actriz. Yo destacaría, puede ser una perfectamente nominada, la actriz principal, a un premio, es una actuación maravillosa. Él también está muy bien, están los dos absolutamente maravillosos. Y es verdad, como decía Nuria, que tiene esa naturalidad que transmiten, que cuando llevas 20 minutos viendo la película, tú ya te has olvidado de que es una película. Tú ves una pareja, tú Mm. ves un conflicto, tú ves una casa por dentro, unos problemas, unas discusiones, y te has olvidado de que son actores. Es lo mejor que se puede decir de una película, creo yo, y para mí terminó el festival con la nota más alta. Yo al salir de la sala siempre tengo esa disyuntiva de es un 7, es un 8, y digo, ¿es un peliculón? Sí, es un peliculón. Para mí es un peliculón y creo que va a ser difícil que alguien la vea y no le toque la patata, como yo digo. O sea que para mí, en este caso, esta película serían 4 estrellas. 4 estrellas y una de las películas que hay que seguir, hay que apuntar, coger el papel y pronto llega a sala de cine. Pero bueno, mejor no saber mucho más, que queda todavía mucha tela que cortar, muchos recursos narrativos y de dirección de sonido que os van a hacer la experiencia mucho más inmersiva, ¿no? Y muchas sorpresas en la película, y muchos momentitos en los que se os va a encoger el corazón. Hay escenas que son como, yo diría, candidatas a escena del año, escenas de sufrimiento, escenas duras en la película. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente, que si no se nos eterniza el vídeo. Y la siguiente creo, bueno, voy a hablar yo de ella poquito, porque solo la vi yo. Ah, sí, Solo porque la yo. vi yo, me refiero de esta dupla, Nuria y yo. La gente ya me imaginaba a mí solo en la sala, con el director. Afortunadamente estabas acompañado por el resto de personas con los que estuvimos en el festival.
Es que me imagino a alguien diciendo, ¿la viste tú solo? Vaya festival. Sí. La Terra Negra, una película que me viene bastante cercana, una película rodada en Valencia, provincia de Valencia, en valenciano, por lo cual va a tener todavía, creo yo, una distribución más complicada porque habría que doblarla. Pero bueno, es una película muy interesante. Marciana. Todos coincidimos en aquel momento cuando la vimos que es una película marciana. Y quiero aclarar esto porque realmente es una película diferente. Es la única sorpresa, gran sorpresa, que me he llevado en el festival. Creo que John, si hace un comentario, la pondrá, como él me dijo, como la mejor del festival. O sea que ahí tenéis ya la opinión de John, de Amante de Uyuni. Yo la pongo la segunda, fue una sorpresa. Y realmente, ¿qué vamos a ver en la Tierra Negra? La Tierra Negra. Os voy a poner en situación muy fácilmente. Es un thriller rural, como podría ser, por ejemplo, Asbestas. Es decir, tenemos ese síndrome del forastero, el que viene de fuera, y la extrañeza de la gente del pueblo a ese forastero. Ese es uno de los temas. ¿Cuál es? Y vosotros diréis, bueno, drama rural, español, con forastero. Hay una particularidad. El director, Alberto Moraes, en su cine, creo yo, porque no he visto otras películas, en estas películas lo que pretende es eliminar toda emoción y todo aporte del actor a la película. Es decir, yo tengo que asumir que realmente los primeros 15 minutos que estuve viendo la película, yo pensaba, ¿esto es la peor película que he visto en mi vida? O sea, quiero decir, ¿estos actores realmente son de un instituto o quién son? Claro, y luego dije, está Sergi López aquí. No pueden ser los peores actores del mundo. ¿Por qué estaba pensando eso? Porque el tipo de actuación que requiere el director es que tú estés frente a cámara, sin expresión facial, recitando tus líneas. Es decir, así, diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Quieres comer? ¿No? Adiós. Y se dan la vuelta y se van. Y tú cuando llevas 10 minutos de ver esa película dices, ¿son malos? ¿O esto es una genialidad? ¿O esto qué quiere decir? Y a partir de los 20 minutos así entendí, porque hay que darle vueltas al coco, porque es una frialdad, pero incluso más, porque todo el mundo salió de la película diciendo, esto es Aki Kaurismäki. Sí, pero no. Porque Audi Kaurismäki, aunque son fríos, por un lado son finlandeses, son nórdicos. Por un lado nos entra mejor eso porque decimos, bueno, son tan hieráticos, son tan calmados, son tan fríos, pero son finlandeses. Pero es que esto es un campo en Valencia. Entonces, no cuadra nada de lo que estás viendo. Pero claro, ¿por dónde sí que cuadra? Pues el tema es que esa sequedad en el hablar, esa sequedad en el gesto, viene muy a cuento con, entre comillas, la gente de campo. Viene un poco, es como en Asbestas, esa rudeza, esa manera de tratar a la gente con eso, sin delicadeza, como rudos, viene bien con esa antiactuación, porque al no ponerle gesto, al no ponerle emoción a las líneas, todo queda sequísimo, ultra frío y es casi imposible empatizar con nadie. Entonces es una película que a quién va a gustar. Yo salí y lo decía, es muy difícil recomendar la película, muy difícil. Es decir, el director lo que trata de sacar es la naturalidad o la verdad a partir de lo antinatural o de la antiactuación, porque su cerebro espera que cuando ve una película los actores actúen. Pues aquí no actúen, aquí solamente leen líneas. Bueno, leen líneas, recitan líneas, pero intentan que no tenga nada, ni entonación, ni emoción, ni nada. Y es muy heavy para un espectador asumir eso. Luego la historia, pues parecida a una historia tipo Asbestas, con unos vecinos siempre acechando al forastero, del que desconfían, del que quieren que se vaya. Es una historia de estas que no os voy a contar mucho. Digamos que es negra y seca. No os voy a contar mucho, pero sobre todo lo importante es la forma. La forma. Tendríais que ver la película o intentarlo por la forma, porque no vais a ver nada parecido, yo creo que, por lo menos en el cine español o que yo recuerde. Y claro, mucha otra gente irá al cine y dirá, ¿esto qué es? Saldrá a la taquilla cabreado y dirá, a mí me devolvéis el dinero, ¿sabes? O quemo el cine. Yo lo entiendo que va a ser un hate love muy exagerado, pero yo os recomiendo que os la apuntéis y cuando tengáis oportunidad, porque imagino que va a tener una distribución muy, muy pequeñita,
pues la veáis. No cuento más de la trama, salvo ese thriller rural negro y en torno al forastero que llega. Y pasamos a la siguiente, que esta creo que le toca a Nuria en exclusiva. No, además estaba mirando si la estrenaban en cines, pero es que no sé si la van a estrenar, ¿eh? Pero es que encima tiene el valenciano, entonces... Y es que porque la he buscado y ponía como que iba a tener una distribución mínima, entonces no el sé yo, valenciano tampoco le ayuda, ¿no? ya no sé. A mí me da pena porque yo no fui y luego todos estabais como hipnotizados por la película que dije, Ah, jolín. no es tan fácil hipnotizarse, pero la extrañeza te lleva a, bueno, es un poco, también lo compararía con el cine de mi vecino aquí de Elche, Chema Mm, García Ibarra. Es un cine raro. No sé si has visto Espíritu Sagrado. no la he Raro. visto. Mm, Es también marciano, ese casi literalmente marciano, ya, pero son cines que merecen mucho la pena. Bueno, pues no sé, la estaba mirando por si acaso porque digo, a ver si es que por lo menos, pero ya veo que no. pues cuando quieras. Ah, vale, digo, o sea, vale, que estaba mirando. Ah, nada. Bueno, esta película está fuera de lo que es o sea, Vírgenes es una película que está fuera, está en sección oficial, pero fuera de competición. Entonces, no es como de las películas que como la anterior, pues sí que está dentro de esta sección. Y es una comedia que está ambientada durante los años 80 en lo que es Málaga Torremolinos. Y nada, es de un director que se llama Álvaro Díaz y lo hace con un reparto de gente súper joven que prácticamente ninguno o sea, es su primer papel y es una comedia muy fresca, muy divertida. Para mí son de este tipo de comedias que tienen como un tono satírico porque a la vez que te están dando una historieta cómica, como en este caso que son unos chicos que son vírgenes, que viajan a Torremolinos para desvirgarse, básicamente. Entonces, porque estaba, pues ahí estaban las rusas, estaban las extranjeras y como que era la vía fácil, ¿no? Digamos, de esa época. Y con esa premisa, pues a mí la verdad que me resultó muy divertida y a la vez que te están contando eso, te están contando, bueno, está haciendo como una especie de retrato social del contexto histórico que es de todos esos que estaba mal visto, pues eso, cuando la gente pues todavía pues no podía decir que es homosexual y que había como callejones o sitios puntuales donde se escondían y eran más libres, por decirlo así. Y entonces está como todo ese lado oscuro de España de cuando les metían palizas, les secuestraban, los metían en la cárcel y todo por ser homosexuales. Entonces está un poco como esa doble lectura, está la comedia pura y dura adolescente e incluso absurda, y luego está toda esa crítica y a mí la verdad que me parece que funciona, es muy divertida y tampoco sé si va a tener mucha distribución, la verdad. Pero si tenéis la oportunidad de verla, yo os la recomiendo, porque además es que dura poco más de 90 minutos y os diría que hasta menos. Yo, la verdad, muy divertida. Luego hubo un coloquio después, porque esto era un pase de público, que a veces en estos pases de público no hay rueda de prensa, obviamente, pero sí puedes tener la oportunidad de que vengan los del equipo y bueno, pues ahí se estuvieron un rato largo y la verdad que fue divertido, ya no solo el visionado, sino escucharles porque además estaban los actores y fue muy divertido y no sé, también muy curioso también. pues sí, es lo que suele pasar por la tarde, que más que nada tienes al equipo entero y se monta Mm. como una especie de coloquio, rueda de prensa, pero con público, no solo con Sí, y prensa. es que como es una peli de casa, pues como podéis imaginar, había mucha gente de la propia Málaga y se hace muy Mm. dinámico porque la gente cuenta sus experiencias, es como son pases como muy familiares, la verdad, y a mí después de tanta tralla de por las mañanas, de como cosas más serias, por decirlo así, tener películas así tan frescas, tan familiares, es como que es como un descanso total y estuvo muy bien, la verdad. Sí, porque podríamos decir que, vamos a ver, es verdad que lo que predominó fue películas sobre el medio, vamos a decir medio rural, que queda más finolis que películas del campo, películas sobre el medio rural. No todas son sobre el medio rural, pero entre las que suceden en el medio rural y las que el tema es el medio rural, por lo menos hay una, dos,
3, 4, 5 o 6 son o sobre el medio rural o el propio tema es el medio rural. O sea, es increíble. Yo ya estaba un poco cansado de ver atardeceres y amaneceres en el campo, aunque fueran preciosos. Pero es verdad que se llegó a hacer un poco... Por eso, mira, qué bien lo voy a hilar. Por eso, cuando vi esta película, que fue el primer día, dije, algo diferente. Y es una de las que más me gustó. Creo que salí de allí y era yo como el lover y todo el mundo le ponía pegas a esta película. Y es verdad que no es perfecta. Mold June no es perfecta, ¿vale? La primera película de Gerard Homs, que fue, yo creo que junto con La Terra Negra fue la mejor rueda de prensa, un director que tenía muchas ganas de hablar de su película, un director que tenía muchas ganas de hablar de su vivencia, porque esta película en gran parte es autobiográfica, como él mismo explicó, y fue una rueda de prensa deliciosa, donde el hombre llegó a emocionarse y, bueno, una maravilla. Fue un momento muy cercano con los responsables de la película. Y bueno, también está ahí Mario Casas. Al final nadie ha rehuido, digamos, de las ruedas de prensa. Allí vimos, pues eso, a Manolo Solo, Hugo Silva, Mario Casas. No ha habido grandes ausencias. Es verdad que algunos tienen más ganas que otros de contestar. Está claro. Unos tienen más o menos disposición a las ruedas de prensa. Pero en general, ausencias grandes, pues no ha habido. Han aparecido los directores, los actores, todo el mundo ha aparecido por allí. Y esta rueda de prensa de Mold June, pues fue de esas con la que tú ves que el hombre, que el director está muy interesado en contártela. La de La Terra Negra directamente es que este director habló de cine, habló de Kaurismäki, de Pasolini, habló de cine, y eso se agradece. Fue la rueda de prensa más rica a nivel cinematográfico. Hay gente que simplemente se limita, pues, a decir las típicas frases de la rueda de prensa y ya está, pero hay veces que encuentras una rueda de prensa de las que de verdad te da gusto tomar notas o quedártela porque te enriquece. Mold June, una película curiosa que comienza con un personaje en la huida, que es el personaje de Mario Casas, y nos sitúa en un escenario... Es una película desconcertante desde el primer minuto, ya que nos sitúa... Mario Casas, su personaje, es un forofo del fútbol que va con la afición del Español a seguir a su equipo a la ciudad de Utrecht, creo que era, en Holanda, y bueno, como tantos fines de semana van todo el mundo, ¿no?, a seguir los partidos, pues él va ahí con toda la afición del Español a ese partido en Utrecht y va ahí pues cientos o miles de personas, va con ellos. Pues imaginamos que a lo mejor se va un sábado para volverse un domingo. ¿Y cuál es el planteamiento de la película? Que cuando todo el mundo se vuelve del partido, otra vez el montón de fans van al aeropuerto a coger el vuelo de vuelta. Esto no es un spoiler, esto es el planteamiento de situación. El personaje de Mario Casas, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Para no llamarle Mario Casas todo el tiempo. El personaje. Ahí va, pues es que estaba pensando en que me he equivocado en la fecha de la anterior película, que era a finales de los 60, y digo, a ver cuándo lo puedo decir y recapacitar. Bueno, más o menos. Es que no me acuerdo ahora. Si me pueden mirar el nombre por ahí, no sé si está. Se llamaba... Pero bueno, al final el personaje de Mario Casas lo que hace cuando toda la afición está volviendo y se van a venir otra vez para España, que él creo que es como de... Bueno, es obvio, vaya tonterías digo, él es de Barcelona, por eso es forofo del Español. Se llama Sergio. Sergio, exacto. Para no estar aquí diciendo todo el tiempo Mario Casas. Sergio intencionadamente tira la cartera, creo que era en una papelera, no creo recordar, para cuando llegue a la puerta de embarque, pues no tiene el DNI, no tiene el billete o no tiene nada. Vamos, no se puede subir al avión sin identificación. ¿Qué pasa? Que empieza esa típica conversación de, bueno, espérate aquí, coge el próximo vuelo, no sé qué. No, tranquilos, que yo me quedo. Todo el mundo se vuelve para España, todo el mundo se vuelve para Barcelona y él se queda en Utrecht, pero el espectador ya ha visto que él se ha quedado intencionadamente, voluntariamente. Y entonces el espectador a partir de ahí está bastante desconcertado porque no sabe realmente por qué Sergio se ha quedado en Holanda, en Utrecht, donde aparentemente no conoce a nadie, no tiene ninguna relación, y pues intentará en el día a día seguir en esa pensión, con esa cama compartida, con esa habitación compartida, y buscarse la vida poco a poco, buscarse un trabajo, intentar
sobrevivir y la familia le va llamando y le va diciendo, bueno, te mandamos dinero, vuélvete, y el espectador sigue muy bien sin saber ese personaje por qué intencionadamente se ha quedado en Holanda, por qué intencionadamente no quiere volver a su casa y por qué intencionadamente va a intentar ahí, pues eso, empezar una nueva vida. O sea que es un personaje que de planteamiento está huyendo, en huida. Será cuestión del espectador y del guión ir descubriendo poco a poco o por lo menos mediante algunas pistillas que va dejando el guión, semillas, lo que este personaje tiene dentro, porque sabemos muy, muy poco. Es verdad que hay gente que se lo tomó mejor que otra, porque a mí, por ejemplo, John al salir me decía, es que me gustaría desde el principio saber más el planteamiento de este personaje, por qué tal. Digo, a mí no me afecta en nada. Me encanta esa sensación de estar totalmente desconcertado. Pero entiendo que habrá un tipo de espectador que quiera saber más desde el principio del personaje. Es verdad que estás muy desconcertado en la primera parte de la película y a mí es un planteamiento que me gusta mucho. Al final es una película que vamos a ver cómo él se intenta ganar la vida, en eso que yo ya llamo desde que vi la película esa especie de sueño europeo, ¿no? Todo el mundo piensa que en un país europeo de más nivel de vida, de más salario, va a ser muy fácil todo, vas a ganar mucho dinero y vas a tener un buen trabajo, y aquí realmente se ve el reverso, como siempre hablamos del sueño americano, el reverso del sueño europeo, la cara B, cómo tendrá que encontrar trabajos precarios, gente que le trata mal, directamente racismo contra españoles o gente del sur de Europa. Es como ese reverso de lo que tenemos idealizado como la Europa moderna, la Europa rica, la Europa avanzada, que no deja de ser pues más que otra sociedad, pues eso, clasista, con su especie de, con su racismo y con no querer abrir la puerta al extranjero al final. Eso es un tema que ya me parece importante. Y por otro lado, tenemos todo el tema personal de él. ¿Qué le pasa? ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que busca en Holanda? ¿O qué es de lo que huye en España? A mí me pareció un planteamiento muy interesante. Luego, a nivel de dirección, tenemos muchos exteriores, como decía el director, 23 días o 33 días lloviendo, ese clima europeo sombrío, depresivo, que no hace más que apretarnos y apretarnos, no hay un rayo de sol, no hay esperanza, ¿no? Como aquel que dice. Me pareció una película muy interesante y creo que ya lo comentamos también al salir del cine, cómo Mario Casas se va arriesgando con los años a coger papeles más complicados, complejos, psicológicamente, diferentes, se va alejando de toda esa etapa teen, ya según va cumpliendo años, y oye, a mí me gusta mucho. Yo tampoco tampoco descarto que pudiera estar nominado a un premio. A mí me gustó mucho su actuación, también la veo muy natural, también veo que en muchas partes es, entre comillas, Mario Casas, pero en positivo, no en negativo, sino chico de barrio que se busca la vida, o sea, lo veo muy natural en ese sentido y me parece, no sé, no me enrollo más, que es que me enrollo mucho. Nuria, ¿qué te pareció Molt Junt? Bueno, yo después de estar varios días reflexionando tenía mis dudas, pero de las que vimos a mí es la que más me gustó, porque, sobre todo porque tuvimos... ¿Te gustó más que Sorda? Sí, wow. Yo lo digo desde ya. O sea, tú fuiste, pero en el momento no, has ido evolucionando. Es que yo dejo reposar todo y luego, dependiendo de si son películas que luego, después de los días, pienso en ellas, las que más piense en ellas son las que más me han dejado, pues de alguna forma, no sé si es que he conectado con ellas porque quizás yo he tenido algún tipo de sentimiento similar o he conectado simplemente con el personaje, pero para mí es uno de los personajes o el personaje más interesante que ha hecho Mario Casas, y mira que ha hecho en estos últimos años personajes bastante interesantes y que se ha arriesgado porque están totalmente dentro de lo que es su perfil o como se le reconoce de otros papeles que ha hecho. Y me parece un personaje más sensibilizado, lento en cuanto a su construcción, pero muy inteligente por su parte, porque juega un poco, como ha dicho Chris, con esa idea de que desconcierto, de que no sabes muy bien que por qué ha tomado esas decisiones, está en medio de una ciudad pues sórdida, fría, es todo el rato
acompañas al personaje, pero estás todo el rato con una frialdad, como si tú también estuvieras solo. Y Exacto. y me pareció, y a mí es que estos temas que son tan íntimos y que profundiza sobre una psicología, sobre esas conexiones humanas con el espacio, de que dependes mucho de lo que te pase en cada momento, de cómo puedes tú luego desarrollarte en el futuro, a mí me encanta. Y luego es que tiene una evolución inesperada totalmente. Es que todo lo que va pasando es tan no aleatorio, pero como un poco, pues como es la vida, pues inesperada, pues te deja un poco como diciendo, madre mía, todo lo que me ha contado esta película, y que te lo has vivido con una intensidad de la misma forma que el personaje. Y luego te sientes igual que el personaje. Y aunque no hayas pasado por algo similar, realmente lo entiendes, lo comprendes, y es que luego te vas a quedar pensando en eso, porque te puede pasar. O sea, no lo que le pasa al personaje, pero sí sentirte así de, voy a probar, a ver qué tal en este sitio, cómo me integro, cómo me siento yo, cómo me siento alrededor de este espacio, de esta gente, cómo me acogen, cómo no. Y luego es que a través de este personaje también son esas luces y sombras de otros sitios donde se supone que está la alternativa, pero quizás no es como tú te imaginabas. Y a mí me resulta muy interesante todo lo que se planteó aquí, y lo que os digo, que es que a mí Mario Casas me ha sorprendido mucho en esta película. Está muy bien. Yo creo, no sé si Nuria está de acuerdo, que esta película lo único que le falta, aunque, sin ningún tipo de spoiler, aunque la intención del final es dar al espectador una sensación de continuidad, Hmm. y hasta ahí llego, es lo que el director quería, para mí no es un gran final. Y creo que esta película, con un broche de oro, que se podía haber pensado más, repensado, se podía haber trabajado un poco más, sinceramente lo digo, creo que esta película, con un broche de oro que se le podría haber, se le podría haber hecho, se lo podría haber currado, sería una grandísima película. Creo que el final sí que a todos nos cogió como esas veces que estás en el cine que dices, ya ha terminado, así termina. Me rechinó. ¿Qué te pareció? Pues a mí me dejó un poco fría, quizás es lo que menos me convenció, porque a diferencia de Sorda, sé que no son películas que se puedan comparar, Es pero, maravilloso el final. pero el final de Sorda es chiclín, como diría yo, chiclín, en plan, que te encaja todo. es el lacito del Sí, es paquete. como el lacito total. Pero aquí te deja un poco frío, como diciendo, bueno, ¿y aquí qué? O Sí. sea, ¿sabes? Porque yo lo hubiera cortado unos minutillos antes, pero La, sí que es verdad. la única excusa que le veo, a ver, la única coherencia que le veo es que, si te das cuenta, es la misma sensación que nos da al principio. Sí, Porque el principio también es como, mira, ahí estás, ¡pum! Te tiran ahí. Es una película que no deja de ser situación, es decir, no hay atrás y no hay adelante. Es un trocito de vida y punto. Entonces, el mismo desconcierto, entre comillas, o más que desconcierto, la misma sensación abrupta, vamos a decir la palabra, abrupta del principio es la del final. Es como, aquí empieza y aquí termina. Y ha sido un trocito de la vida de este personaje. Hasta ahí lo entiendo, ya son cosas personales. O sea que, bueno, para no enrollarnos más, muy recomendada. Creo que deberíais apuntaros esta película para ver cuando tengáis oportunidad. y merece mucho la pena ver en cines, porque la fotografía es súper significativa en la película, y creo que de todas Sí. las que hemos visto es porque no he visto Terra Negra, pero a mí de fotografía es la que más me ha gustado, esta película, porque creo que refleja muy bien todo ese ambiente sórdido y cómo se va desenvolviendo este personaje y cómo se siente. Sobre todo se ve cómo se siente. Sí, sí, sí. Pues mira, precisamente sí. La verdad que La Terra Negra también tiene una fotografía maravillosa. Fue otra de las pistas que me dio al principio para decir, no, esto no puede ser una película malísima. Tendrá que ser buena, pero no la entiendo todavía. Era una buena película que no terminaba de entender. Eh, bueno, para no empezar yo todas, si quieres empezar tú con esta y me callo un rato. Bueno, es que a mí esta película me enamoró mucho, voy a resumirlo así, porque, bueno, aquí trata bueno, el actor es Manolo Solo, que de repente se encuentra que su mujer se ha ido, y entonces, ¿a dónde se iba exactamente ella?
Ella se volvía Ah, a... ¿se volvía o se va? se va a su país, sí, Eso, se iba a su país. No me acuerdo ya si era Rumanía. no sé, se iba a un país de estos, de donde es ella, es que no sé si era rumana o No me rusa, acuerdo, no me me acuerdo. Bueno, acuerdo. un país del este. Ella había venido a Sí, España a probar, se había sí. casado con este hombre y un día, pues eso, no se adapta a España, pasan 2, 3 años y se va sin dar ninguna explicación, se vuelve. Y entonces Manolo Solo se va en busca de su mujer y se encuentra con un señor y, y es que no sé hasta qué punto puedo decir, porque yo el tráiler no Bueno, me lo he a visto. ver, no es que vaya en busca de su mujer, porque él se va a Portugal. Él se va como a. Él se va como digamos que él se queda tan triste y tan desorientado que va como a A buscarse ver la si vida por ahí. se va a buscar la vida, pero Empieza un viaje como de autodescubrimiento, como aquel que dice. sí, pero es como que de alguna forma también trata de entender por qué se ha ido. Entonces, como que se Ya, va ya. un poco de buscar respuestas, de alguna forma. Y bueno, pues se va a Portugal, se encuentra con un señor y es que no sé si puedo decir eso. Es que a mí esta película me tiene un poco que no sé muy bien cómo explicarla sin decir spoiler, Ya. porque no he visto el tráiler, no sé qué se puede decir. Bueno, no, pero la quinta, que es una finca en Portugal, la quinta aparece y Sí. aparece la dueña. No son spoilers. Pero lo que le pasa al señor, sí. En plan, ¿Cuándo? de por qué termina ahí. Bueno, a ver, sí, bueno, tampoco es muy. Digamos que en este viaje de autodescubrimiento que hace, porque está muy desencantado con la vida, porque no entiende por qué su mujer se ha ido. Y él está ya en un periodo de su vida en el que le da igual un poco todo, ¿no? Y entonces agarra una oportunidad que le da la vida y dice, bueno, voy a empezar una nueva vida aquí en Portugal. Mira, si al final es un poco como Moll Jun, ¿no? Un hombre otra vez, en un Sí, poco en huida que quiere empezar una nueva vida porque ya nada le ata a España, ya nada le ata, él deja su trabajo de profesor y ya nada le ata. Y la vida, por una casualidad o por otra, le lleva a ese trabajo de jardinero en una finca en Portugal, donde ya conocerá a esta señora, que es la dueña. No, es una película muy naturalista, muy tranquila. Tampoco tiene unos spoilers como que aquí nadie vaya a asesinar a nadie. Entonces no, se puede pero es comentar que sobre ella. creo que hay factores que es que es el inicio, pero quizás es que la sinopsis sí que pone lo que creo que no hay que decir. Así Ah, que no sí. leáis la sinopsis, porque no la leáis, ni veáis el tráiler. Pero simplemente es un hombre al que de repente su mujer se va y él en busca de respuestas, en busca de encontrarse no perdido en la vida, pues Sí, termina en exacto. esta finca y entabla una especie de vínculo con la dueña de la finca, que es María de Medeiros, que bueno, si no suena de nada, aparece en Pulp Fiction. Aquí hace 4 días. Es que a mí me resultó muy curioso porque yo decía, esta mujer de qué me suena y es que es ella. Bueno, pues es una película muy bucólica, muy bonita, muy de conexiones humanas, de saber dónde está tu sitio también. Es un poco como Mol Juni, pero en vez de un ambiente sórdido, es un ambiente muy primaveral, como un poco incluso con una aura romántica, pero no en el sentido de, de que pase una relación amorosa entre dos personas, sino como muy ese ambiente romántico como el de Cuadros, cuando ves una escena así un poco bucólica con plantas, pues de ese estilo. Muy incluso espiritual, Yo, la yo verdad. sí, yo sí que en esta película tendría que dar una referencia de un director, de una filmografía, para que la gente pille un poco el tono. Y mira que Así, no me gusta mucho dar referencias, pero es el cine de, no sé, mi Romer. francés, Romer. No llega a tanto mi francés, pero ese tipo de cine tranquilo que siempre tiene por detrás de los personajes un ambiente natural, un Mm, ambiente paisajístico, donde las conversaciones son pausadas, donde lo importante siempre es lo que hay dentro y la conexión entre las dos personas que están hablando en pantalla, pero siempre cuidando mucho la fotografía y el color para que eso al propio espectador le provoque esa sensación de tranquilidad. Es mm. una película que, claro, mucha gente dice, no, es que el ritmo tal, es una película así. Eso es como si te pones a ver el cine de Romer, o sea, es una película así, o entras o no entras. Y Mm. también hay que decir que el,
el personaje de Manolo Solo, su trabajo como actor, que parece que es este típico personaje que parece que no hace nada, porque ya ves tú, ni grita, ni se enfada, ni... Pero el mérito que tiene es que capta la atención del espectador. O sea, Manolo Solo para mí está increíble, aunque haga un Sí. personaje totalmente tranquilo, que le pasan cosas sin parar y no se altera. No, parece que siempre está igual el hombre, pero hace un papel muy Profundo. atrapante de cara al espectador. Siempre nos tiene con él, siempre nos tiene atrapados e interesados en lo que le pasa a este hombre. Es que, como dice la directora, es una persona muy normal, porque pues que siente y aunque la cara no se le note, en las acciones que hace sí, y es una persona que aunque sus acciones de alguna forma sean un poco locas, es que quizás si se nos presentara a nosotros la oportunidad, pues si nos sintiéramos así de perdidos, pues igual también hubiéramos aceptado. Lo que pasa que, claro, aquí pues se desarrolla de otra forma, pues que igual en la realidad no sé yo, pero, pero bueno, la verdad que a mí me robó el corazón. A mí me dio como muchísima paz esta película, a pesar de que tiene su conflicto, tiene su aquel. Tiene, Pero no, tiene, pues, tiene dos partes bien diferenciadas. La otra parte es verdad que se aleja de Romer, que es sí. un poco de suspense, intriga, porque este guión, y es por lo que yo no caigo en aburrirme o no caigo en el tedio, este guión es de esos guiones que cada 15-20 minutos, más que un gran giro, tiene un pequeño, vamos a decir, un mini giro, y tiene 3 o 4 durante la película que yo no me vi venir ninguno. Y te deja como, ah, y es lo que le va dando, es como los buenos guiones. Los buenos guiones no son los que ves venir en el minuto 5, sino los buenos guiones son los que se van, como yo digo, desenvolviendo. Es un papel que vas desdoblando. Y este guión realmente no deja de sorprenderte hasta los últimos minutos. Y eso, dentro de una película tranquila y calmada, pues es todavía más para poner en valor. A mí me pareció un trabajo notable. Y como os podéis imaginar, diciendo que tiene muy cuidada la ambientación y el paisajismo, pues una muy bonita fotografía, una película para ver tranquilo y relajado y sin prisa. Y es verdad que no, bueno, no sé si se da para todos los públicos, pero yo también creo que la actuación de él es muy destacada. O sea que otra grata sorpresa del festival para mí. Pues pasamos a la siguiente. La siguiente también me gustó y le puedes dar. A mí, espera, he de decir que me costó un poco entrar en esta película, porque Sí. tiene un inicio un poco entre la fotografía, que es así muy cruda, muy de campo y tal, y Otra, luego, otra de campo. sí, la verdad que es que todas tienen así como dice Chris, un ambiente rural, pues muy Claro, pero ¿sabes de qué me estaba de casa. acordando? ¿Sabes de qué me estaba acordando? Me estaba acordando hasta de La Buena Suerte. La Buena Suerte no tiene nada que ver con el campo, pero seguimos estando en un pueblo. O sea, algunas tienen trama de pueblo-campo y otras es que ya tienen contexto. O sea, había muchas al final. Lo que me gustaría saber, esta película también es una ópera prima de Belén. Lo miramos. Porque creo que sí, porque es que en este festival ha habido mucha mujer como directoras y es súper interesante lo que han abarcado, porque yo he visto más mujeres que hombres en las ruedas de prensa, directoras, actrices y de todo. Ha tenido En los muchísima, últimos años en general. sí, Pues aquí tenemos Belén Funes. yo creo que Yo sí que es creo que prima. lo miramos. Yo diría que sí, pero lo miramos. Filmografía. Serie. Ah, no. Madre mía, estamos quedando. Si es la directora de La hija de un ladrón. No sé, es que yo no la conozco, yo a esta Sí. directora, Película de Eduard Fernández de hace ya 6 años. Sí. ah, No sé si bueno, tiene alguna detrás. No, pues la la hija de un ladrón, que tuvo mucha repercusión, fue la primera película con Greta Fernández y con Eduard Fernández. con la familia, vaya. Exacto. Y este es su segundo largometraje, si no me equivoco. Y por en medio hizo la serie de televisión La Ruta. Ah, pues esa La Ruta también dicen que está muy bien. Yo no la he visto. Pues
esta película también es de conexiones humanas. Es que la verdad que hemos visto muchas películas, mucho drama, mucha intensidad y mucha conexión humana. Y aquí, a ver cómo os lo explico sin hacer spoiler también, porque el detonante de lo que les ocurre a estas dos personas no sé si se puede decir. ¿O sí? Sí, bueno, es planteamiento de película, sí. El caso Quiero, es que quiero decir, en tanto en cuanto la película empieza y ya están las cosas así. ya, pues la película comienza con que han perdido a su padre, hay una ausencia familiar bastante grande, que es la figura paterna, y hay un desarrollo en toda la película emocional de cómo ellas se van enfrentando de manera personal desde el punto de vista de la familia y luego de cómo influye todo el entorno y de que más allá de lo que les haya sucedido con lo que es su padre, luego está todo lo demás, y entonces se reflexiona mucho del papel de la hija, el papel de la madre, luego toca otros temas. La verdad que es una película que abarca muchos temas, pero tampoco decae en eso y se entiende todo muy bien. Sobre todo es ese punto en el que cómo ellas se van enfrentando a esa situación que evidentemente no lo han superado. Y bueno, la verdad que es una película muy conflictiva, muy triste, y es que es una realidad. O sea, que es que no, cuando tienes una ausencia tan grande en la familia, es que no solo te está sucediendo eso, es que hay más cosas que te están sucediendo en el día a Pero día. por lo que tú dices de la realidad, ahí nos metemos con la otra vertiente de la película, que es la vertiente social, ya que Sí, tema de la vivienda, el tema del taxi, del trabajo, es decir, en el momento en el que ya, pues eso, en vez de haber dos sueldos hay uno y hay menos ingresos, todo empieza un poco a descomponerse, ¿no? Ese piso que empiezan a tener, a peligrar, que van a perder, que tienen que buscar otro, la propia disyuntiva de tener que estar trabajando, que ella se dedica al taxi tantas horas, eh, es eso como que se pierde la estabilidad, ¿no? Y desde el punto de vista de la hija, tanto del punto de vista de la madre como del punto de vista de la hija, y esa mm, confrontación y ese choque, que al final es un choque generacional que ha habido siempre, ¿no? Entre padres e hijos, que nunca se comprende hasta que uno se hace mayor y entonces ya pasa a entender a sus padres y por todo lo que han pasado. Y también está ese choque, como decíamos, entre, porque aparece mucho la vida de campo y la familia en el mm, campo, es decir, esa gran casa de campo llena de gente, con primos y tíos y mucha familia, y luego esa vida en la ciudad que parece que ya en soledad, bueno, en soledad, retratando esa vida de ciudad, ¿no? De trabajar, 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 irte a casa, estar solo, irte a trabajar, estar solo, irte a trabajar, estar solo, ¿no? Esa confrontación con decir, bueno, pues ahí en el campo, si te quieres dedicar a los olivos, pues ahí estaría tu abuela, tus primos, tus tíos, no sé qué, pero ay, es que prefiero irme a la ciudad, que no es tan aburrido, ¿no? Otra vez esos dos mundos, ese choque de mundos entre lo rural y la gran capital, que en este caso era Barcelona, si no recuerdo mal. claro, Eh, es que el inicio te plantea una situación emocional, todo ese inicio es una excusa para, de alguna forma, retratarte cómo está esa situación a nivel emocional y luego ahí hay todo un choque urbano en el que está todo lo demás. exacto. Y a Y partir de ahí, sí, que está muy bien. y por aclarar un poco más, que tampoco es spoiler, sino que os viene bien saberlo para el contexto de la película, porque es verdad que tiene bastante contexto y hay que entenderlo todo. Los Tortuga se refería a esa gente que dejaba el campo en Andalucía, Jaén, que creo que es donde se desarrolla la película, gente que se dedica a la aceituna, típica historia. Los Tortuga se les decía a esa gente que se iban a Cataluña, pues eso, hace décadas con lo opuesto, por así Mm. decir. Y como se lo ponían todo encima, parecían, entre comillas, tortugas, ¿no? Con el caparazón. Pues bolsas, maletas y sacos y viene un poco de ahí la expresión de la tortuga que se va con la casa a cuestas, en este caso, de esa Andalucía agrícola en décadas pasadas a esa Cataluña, a esa Barcelona, donde iban a tener ese sueño de prosperidad, ¿no? En aquella época, pues en la industria y en todo esto. Un poco va por ahí la película.
Sobre todo, como habéis visto, son películas de muchas conexiones humanas, de cómo te relacionas tú con el mundo, básicamente, o de cómo te enfrentas a determinadas situaciones que es que son todas bastante realistas. Y da igual cuál veas, porque en todas te vas a quedar pensando como diciendo, ¿y si me pasara a mí? Sí, y también tenemos que, si destacáramos algo, pues también tenemos que destacar las dos actuaciones principales de madre e hija, que Mm, están geniales, están muy bien y sí, son grandes actrices y muy bien. sí. Tienen escenas bastante significativas en la película y muy conflictivas. Es una película conflictiva, como os podéis imaginar. Al fin y al cabo, cuando hay una Sí. ausencia en la familia tan grande, te produce también un conflicto contigo mismo y con tu entorno. Sí, y es mucho choque generacional. Sí, Y esta mujer, Antonia Zegers, es una bestia de la actuación, está más que comprobado. sí. Y eso, mucho choque generacional y otro drama para apuntar. Esta yo la dejaría un poco por debajo, para mí eso serían a lo mejor 3 estrellas para que vayáis más o menos teniendo una guía, pero muy disfrutable y bueno, muy disfrutable dentro de los problemas familiares. Y si quieres, ahora para cambiar pasamos a otro drama rural. ¿Cuál? La última que me Ah, queda de las destacadas que he destacado yo, porque hay películas que hemos visto, pero que no me parece que haya que, si quieres las nombramos luego, pues como Tierra de Nadie o Los Aitas y tal, pero esta película es otro drama rural. Voy a cogerme la ficha técnica, que la tendré por aquí, y así pues a voy mí esta comentando. película me pareció un poco fría. Y esta, luego, después de pensarla, no he conectado tanto con ella. Es pequeñita. Hmm, Voy a ver si es ópera prima o no, dirigida por Gala Gracia. pues te diría que igual. Cortometraje, cortometraje, cortometraje. Sí, ópera prima de Gala Gracia, protagonizada por Laia Manzanares y Ángela Cervantes. Y aquí la situación que se nos plantea en este otro drama rural, de una fotografía también tirando a preciosista, que también la vimos a las 8 de la mañana, y te recreabas un poco con los atardeceres y amaneceres en el campo también. Es una película que ahonda o abunda en los clichés del género, tengo que reconocerlo. O sea, van a ser espacios lugares comunes que vais a reconocer de muchos dramas. Y es que son dos hermanas y el planteamiento de la película es que el padre de las hermanas ha fallecido. Y tenía su casa en el campo, su negocio, su granja, y había una de las hermanas que trabajaba con él y sin embargo la otra, Laia Manzanares, estaba en Nueva York porque era música y grababa discos. Ya empezamos un poco con clichés de, oh, viene de Nueva York y es una bohemia, música. Ese choque otra vez de dos mundos, la chica que ya dejó el pueblo, que ahora tendría que volver a reconectar con el campo. Y al final es lo que pasa, que vuelve para el funeral y para reconectar un poco con el pueblo. Todo esto es el comienzo de la película Hmm. y veremos cómo se vuelve a reconectar un poco o a redescubrir lo que era su padre, con quién, cómo era su vida ahí, con quién se relacionaba. Irá un poco redescubriendo todo lo que se había perdido a lo mejor los últimos tiempos, los últimos años de la vida de su padre. Y también durante el metraje veremos cómo a lo mejor va reconectando un poco más con esa vida de campo, y tendremos también, cómo no, el drama, el centro en el choque entre las hermanas. Y aquí también es verdad que caemos un poco en lugares comunes. Para mí es una película de 3 estrellas, ya lo digo, de, pues eso, la hermana que se quedó y la otra que se fue. Ahora vienes aquí a decirme cómo se tienen que hacer las cosas. Vete por ahí. Es ese choque entre hermanas dentro de la propia familia, ¿no? Y bueno, al final no deja de ser otro drama rural que destacaría la actuación de Laia Manzanares, también de la otra actriz, la fotografía que me pareció muy cuidada, pero es verdad que en cuanto al guión, la historia que nos cuentan, pues tengo que reconocer que es una historia muy contada, muy trillada y de lugares comunes. Pero bueno, es otra película de esas que yo, por lo menos, si fuera a verla aquí al cine, como yo digo, de mi barrio, saldría por lo menos con un buen sabor de boca y creo que merece la pena gastar 2 horas que dura la película o menos en verla, sin tampoco esperar mucho.
Ya ¿Qué te está. parece? Ah, digo, no sé. Sí, es Eh, que no quiero contar nada de la trama ya. no, o sea, a ver, es que una vez que te plantea la situación, tampoco es que haya un desarrollo inesperado, es muy realista, pues es la vida misma y es un poco también pues esa idea de lo bonito del campo, esos preciosos paisajes, pues esa naturaleza, pero que dentro de esa naturaleza pues está la vida, que es muy bonita, pero también tiene su lado oscuro y entonces también te cuenta un poco pues, pues esa vida de campo cómo funciona, ¿no? Pues como os podéis imaginar. Y entonces de que el trabajo es muy duro, son muchas horas, es tiempo, es fuerza física también. Entonces es una película totalmente femenina que te cuenta tanto lo bueno como lo malo del campo y la verdad que es interesante eso, pero es un tema que a mí creo que ya lo hemos visto en otras ocasiones, me parece una película conmovedora, pero tampoco me dijo nada más. Son, Sí que son, está. lugares, son lugares comunes con muchas otras películas. Son Sí, lugares no, comunes. es que yo no conecté mucho, la verdad, no digo que sea una mala película ni mucho menos, las actrices lo hacen muy bien, todo lo que se ha creado, todo ese, los escenarios que se han elegido y todo son muy adecuados y se entiende muy bien cómo ha sido el desarrollo de la historia y demás, pero no me dejó muy fría. No llegué a conectar y verla a las 8:30 de la mañana, no sé si fue tampoco muy buena idea, pero claro, no quedaba otra. Pero bueno, pues también 3 estrellas y ya está, no me dijo mucho más. Sí, a ver, el meollo o el centro o la disyuntiva de la película va a ser al final si el personaje de Laia Manzanares, pues eso, en esa reconexión emocional que hace con el Sí, pueblo por la pérdida del padre y por la vuelta, terminará por reconectar a tal nivel que se quede, terminará por irse, se quedará con ese arraigo de amigos y vecinos en el pueblo. Al final va a estar ahí la disyuntiva. Es una película que no tiene mucho desarrollo de guión porque es simplemente pues lo que tiene ella adentro, ¿no? Pero bueno, eso, que sí. no vamos a dar más vuelta, lo que hemos dicho. No. Una película de 3 estrellas que está bien y que, pues eso. Película tranquila con algún pequeño conflicto, pero como el que te puedes encontrar en tu casa. Quiero decir, que es una Sí, peli muy familiar, muy hogareña y muy de campo, que sí. no tiene mucho más. Y yo creo que ya llevamos ya varias recomendaciones de lo más destacado. Y una cosa que vamos a hacer es hablar de 2, 3 películas. Bueno, no vamos a hablar de las películas. No. Vamos, como no podemos estar los 10 días o los 9 días, pues, y tenemos allí reporteros e insiders que se han quedado, como John y Javi, pues podemos destacar 3 películas que nosotros vamos a ver y que queremos o creemos que vosotros deberíais ver en las próximas semanas o cuando se estrenen. Que son, que estas simplemente las podemos nombrar y si sabe Nuria algo de ellas, pues lo dice, que yo sé que ella se informa mucho de todo. Bueno, Eh, y luego lo es digo que mal. yo la verdad que no. Esta no sé si Luego sabes lo algo de digo. ella. Pero si esta Ah, la no, hemos visto. es que me he equivocado. ¿Ves? Un fallo. Si esta la hemos visto. Iba a poner La Furia. ¿Crees que Ah, deberíamos comentar esta o la quito? Luego, como lo tengo que bueno, editar. si quieres lo que se puede decir es de que es una película que está basada en una novela y que se han hecho pequeños cambios. Se supone que es un hombre que de repente se baja del tren, que es Ya. Hugo Silva, y compra un piso porque está huyendo de algo que ha hecho o le han hecho y hasta ahí se puede leer. Sí, bueno, la podemos comentar porque al final tenía aquí el slide y no sabía si ponerlo o no. Y al hacer A ver, clic a mí me he me ha gustado, equivocado. ¿eh? A mí Esto me ha al final es lo gustado. que le gusta a la gente, que nos equivoquemos. A mí me gustó la película, no sabía si comentarla o no, porque también me parecen 3 estrellas. Me parece más flojita que lo que queda de ti a nivel técnico. Esta película a nivel técnico me parece muy floja. Lo que pasa es que me lo pasé muy bien. Bueno, me lo pasé muy Sí, bien. Estuve muy es que entretenido. hay un reparto muy Entonces, interesante también. Es que está Miguel Reyán, que su personaje es súper divertido, sí, no y sé. eso hace mucho, claro, que te ríes con él, Hugo Silva está muy bien, la chica está muy bien. Pero es verdad que a nivel técnico, pues esta directora me aporta muy poquito. Tenemos otro contexto de pueblo, otro personaje en huida, Hugo Silva, un poco como Manolo Solo, como Mario Sí, Casas, no sé qué clase de casualidades hay aquí. Otro personaje en huida, pero pronto sabremos de qué huye el personaje de Hugo Silva, por qué se esconde en ese pueblo
Y también tenemos mucho síndrome del forastero, igual que en Tierra Negra. Al final parece que todas las películas que vamos a comentar son la misma. Tenemos mucho síndrome del forastero, porque llega al pueblo pequeño, todo el mundo desconfía, quién será, se ponen a investigar su vida, se ponen a googlearlo, y descubriremos, esto sí que es spoiler y no se puede comentar, descubriremos pues eso, las razones que atormentan ahora mismo en este momento de su vida al personaje de Hugo Silva para que haya decidido dejar su vida profesional, que se puede decir que es un arquitecto de éxito, una persona con un estudio en Madrid, haciendo proyectos, y de repente decide dejarlo todo. Y su vecina de edificio, que como dice Nuria, decide en un arrebato comprarse un piso y quedarse allí escondido para que no lo encuentre nadie, su vecina en el edificio será el apoyo, será una película que es un personaje muy curioso porque la buena suerte al final es lo que ella no para de repetir, ¿no? El espectador cree que, según te cuenta ella su vida, ha tenido muy mala suerte con sus padres, en su trabajo, con donde vive, pero ella, sin embargo, es agradecida y siempre comenta que ella tiene muy buena suerte en la vida, A ¿no? mí su personaje me gusta mucho, ¿eh? Es un poco, pues esa mirada positiva que deberíamos de tener todos. Su personaje es un poco una lección de que no hay que agarrarse a lo que nos esté aterrando, sino que siempre hay que intentar seguir para adelante y, o sea, hacia adelante, que hablo yo fatal, hacia adelante y Lo mismo es. me gustó mucho ella. Aquí creo que tiene un reparto bastante interesante, personajes interesantes. Yo no me he leído la novela, pero por lo que comentaban, la novela debe estar bastante interesante. Es una película dirigida por una directora y en la novela además es una escritora. Es todo como un poco también miradas femeninas y me resulta... Es como... No sé si decir un thriller, porque no llega a ser un thriller, pero sí que tiene Bueno, ese a ver, punto de suspense. tiene un componente, sí que tiene, Sí, sí que tiene componente. porque los personajes los conoces, pero tienen ese halo de misterio que también te hace dudar si les van a Sí. ayudar, si no, si quién es el conflictivo, quién No, tal. y Está aparte muy bien. durante el metraje hay una investigación de ambos lados, o sea que Sí, sí. entonces, Sí. de alguna forma, pues es como un thriller, es algo distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Y a mí, la verdad, creo que es la película, la primera película que vimos nada más llegar al festival. Y a mí, Mm. a mí me gustó, me entretuvo mucho y creo que es una peli que le puede gustar a muchas personas, la verdad. Opino exactamente lo mismo. En esta coincidimos absolutamente. Bueno, vamos con las dos recomendaciones que nosotros no hemos visto, pero nos fiamos y tenemos apuntadas para ver. Que una era que la vio Carlos de Palermo de Palomitas. Podéis ir a su canal a ver la crítica. Ah, sí, 8, la nueva película de Julio Medem, de la que, como no he visto, voy a decir poco. ¿Qué vas a decir, Nuria? que se estrena hoy. Se estrena hoy, se Se estrena, estrena bueno, hoy. hoy. Sí, Pues debe de ser una historia cronológica de dos personas que pues que están destinadas a estar juntas destinadas a encontrarse, sí, hasta ahí he sí, leído. Sí. hasta ahí y que bueno, pues se va cambiando de formato, pues un poco ese juego visual y ese juego también del destino, de Decían una que también tenía el tema del plano secuencia, creo que era esta película, comentaba. sí, sí, a No, no nivel podemos, técnico debe estar muy bien. sí, no podemos comentar nada, pero vamos a dejar dos películas que nos fiamos, no voy a decir sabemos, nos fiamos que son buenas películas, pero que no hemos podido ver y que nosotros mismos tenemos apuntadas, así es que deberíais apuntarla. Y la otra es esta, Bueno, a mí esta es La Furia. el dolor que yo tuve durante todo el viaje de vuelta porque justo se estrenaba cuando nos íbamos y yo tenía la premisa es súper interesante, vamos, es que yo creo que capta la atención de todo el mundo. No sé cómo explicarlo porque no sé qué palabras puedo utilizar. Si no, dilo tú, si La tú verdad sabes que la exactamente. verdad que la sinopsis es heavy. Es muy Sí, fuerte, sí. yo creo que deberíamos leer la sinopsis para interesar un poco a la gente, que la tengo por aquí, pero es un Sí, tema de una violación y tal. es que puedes decir eso en un vídeo, es que eso es lo que yo tengo mis Sí, sí, dudas. no hay problema, hombre, no hay Bueno, problema. No hay es una problema. actriz, la protagonista es una actriz que han abusado de ella. Sí, mira, aquí tengo la sinopsis. Una joven actriz es violada en una fiesta de Nochevieja y no reconoce a su agresor. Cuando acude a su hermano Adrián en busca de abrigo y comprensión, este reacciona cuestionándola y presionándola.
Así, Alex se distancia de su hermano y de todo lo conocido. A lo largo de un año, vive sola el asco, la vergüenza y la culpa. Adrián, consumido por la rabia, toma sus propias decisiones en un camino cada vez más oscuro, muy lejos de lo que Alex necesita. Mientras ella interpreta el vengativo personaje de Medea y encuentra en el teatro la única forma de canalizar su dolor y su ira. O sea, Que sinopsis tan larga. durante un tiempo, pasado el suceso, habrá esa cosa dentro del personaje. Todo pinta que es una película dura. No vamos a comentar nada porque no la hemos visto, pero yo que vosotros la apuntaba. Tiene muy buena A pinta la nosotros nos peli. han dicho que es película de cámara en mano, de una película un poco de ansiedad, por decirlo de alguna forma. Al fin y al cabo son temas muy delicados y muy difíciles de tratar en el sentido de a nivel emocional, porque no todo el mundo se atreve a ver este tipo de cine que son cosas muy delicadas de alguna forma y muy actuales también. Entonces nos han dicho que sobre todo es cámara en mano, que tiene una fuerza visual y emocional muy potente y que está al nivel de Sorda. Prácticamente es lo que nos han dicho. Sí, vamos. Lo que estamos comentando aquí son cosas, por decirlo así, imprescindibles, o casi imprescindibles, porque buenas películas, pues como yo digo, hay todos los días, pero cosas que no deberíamos dejarnos sin ver. Y hemos llegado al final. Voy a ir quitando esto, poniendo esto, volviendo al centro y ya nos podemos hacer un resumen o directamente despedirnos. Bueno, yo aclarar y ya está. ¿Tú qué? Yo aclarar que en la película de Vírgenes he dicho los años 80 y no. Los años 80 es en la película de Aitas. La de Vírgenes es en los años finales de los 60 y 70, por esas fechas. Queda dicho. Entonces, ¿qué, Nuria? ¿Te lo pasaste bien en Málaga? ¿Vas a volver a Málaga? Pues sí, me lo pasé muy bien y es que la verdad que yo creo que las primeras experiencias como acreditada o no, da lo mismo, pero tus primeras veces en los festivales siempre las recuerdas, sobre todo es que para mí era la primera vez que iba a Málaga y la primera vez que iba al Festival de Málaga, entonces fue todo como un cúmulo de emociones que me explicaban cosas y yo, sí, bueno, pues luego me acordaré si es que me acuerdo, porque era como mucha información y todo fue muy rápido, es que nada más que llegamos teníamos el primer pase, si es que no llega a ser por John y nos perdemos la primera rueda de prensa. Sí, Entonces hay que reconocer que en Málaga la viste así. Tienes que volver otro día. Encima nos llovió un montón, como en toda Sí. España, yo creo, Bueno, pero nos pero no te llovió. deja, por lo menos viste el faro, la farola, algo viste. Sí, pero muy emocionante y son momentos que no se olvidan. Éramos varios amigos, nos juntamos, compartir estos momentos y pasiones y vivirlo todos de la misma forma es muy bonito y yo no lo cambiaría por nada y espero seguir compartiendo más y más y en diferentes sitios y con más personas, porque siempre hay personas que quieren pero no se atreven porque no conocen y yo pues como soy una loca, pues yo digo que sí a todo y ya está. Pero bueno. Más cine, más cine. Hace Más falta cine. más cine. Pues nada, vamos a dejar ya de dar la chapa. Yo creo que ha quedado un programa muy interesante, Sí. muy ameno, porque siempre estábamos dudando, ¿no? Era estar dándole vueltas y hacer vídeos individuales y tal, pero creo que es el mejor formato al final con la persona que más compartí, porque pasamos casi prácticamente todo el día juntos y que era nuestra primera vez allí también. Y que tantas veces ha colaborado con nosotros en el canal, pues creo que era lo mejor hacer una charla en plan distendido, que la gente se lo pase bien y hacer un poco un formato más de charla, que al final es lo que le gusta a la gente que sigue más cine, que hayamos aquí 5 años dando la chapa. Pues nada, si no tienes nada que añadir, hable No, usted ahora o calle para siempre. yo he aclarado lo que tenía que aclarar por si acaso me señalan. Un saludo, diletantes. Gracias por ver el vídeo. Gracias a Nuria por venir, por ir a Málaga, por estar allí, por venir al canal, por seguir aquí. Gracias por todo. Y nos vemos en el próximo vídeo muy pronto. Hasta luego.